arrancar esta semana. Ahí me dicen que está listo. Muy bien, gracias. Digo que vamos a silenciar micrófonos para iniciar esta nueva jornada de estudios. Si me ayudan ustedes, hay algunos que no, parece que no me ha llegado todavía el control. Si me ayudan a silenciar algunos micrófonos por ahí. Bien, vamos a dar gracias a Dios. Nuevamente estamos acá reunidos para comenzar una nueva jornada. Nuestro hermano Oscar Rivadeneira tendrá el estudio en esta tarde. Gracias a ustedes por acompañarnos y esperemos que en el transcurso entonces otros hermanos se estén incorporando. Así que vamos a tener una oración a nuestro Dios para iniciar. Y por más que quiero rellenar para que otros hermanos también se incorporen, no veo aparecer muchos. Pero vamos a orar a nuestro Dios. Voy a pedirle, hermano Cristian, si puedes tú guiarnos, por favor, en una oración para dar inicio entonces a esta nueva jornada de estudios que nos presentará esta tarde mi hermano Oscar Rivadeneira. Así que inclinamos nuestros rostros, digo, y agradecemos a nuestro Dios por la vida, por todas las cosas que rodean al hecho de ser cristiano, por el hecho de ser hijos de Dios a través de Jesús, por la oportunidad que tenemos una vez más de reunirnos para estudiar de la palabra del Señor. Hermano Cristian, por favor, oremos al Bien, Señor. amado Padre Celestial, oramos a usted, Señor, en esta tarde, agradecido una vez más por este día, dándole las gracias por la oportunidad de poder juntarnos, Señor, alrededor de su palabra, agradeciendo, Señor, las bondades que usted ha traído sobre nosotros, el cuidado, Señor, y tantas cosas que pone, Señor, en nuestro camino día a día. Queremos agradecer por todos aquellos. Esta tarde, Señor, estamos preparándonos para una nueva tarde de estudios, para arrancar una nueva semana y queremos pedir, Señor, su bendición, queremos pedir su ayuda, Señor, para que todas las cosas puedan salir bien con los hermanos que van a presentar, Señor, y con las personas que tienen el deseo, Señor, de escuchar y, si es posible, Señor, ser animados y corregidos, Señor, por su palabra. Queremos pedir por el expositor, por nuestro hermano Oscar, que usted pueda estar con él, Señor, para que él pueda cumplir una buena labor y pedir, Señor, que pueda estar todo bien, que la conexión, Señor, pueda ser estable, Señor, este nuevo medio que tenemos, Señor, y queremos pedir su ayuda para que pueda ser una herramienta útil, Señor, en la evangelización. Agradecemos por cada hermano y pedimos por las necesidades de todos ellos, Señor. Los hermanos que durante el tiempo han pedido, Señor, por su ayuda, Señor, a través de las oraciones, que usted pueda hacer una vez más con todos ellos, Señor, en todos los lugares. Agradecemos, Padre, por la tarde y como siempre, a través de su Hijo, rogamos por todos, Señor. Amén. Vamos. Está silenciado, hermano Sergio. Gracias, hermano. Decía que ya damos la bienvenida a todos los hermanos que se han estado incorporando. Mi hermana Gloria, mi hermana Mistala, que las veo ahí que también están haciendo parte de este estudio. Así que vamos a dejar a mi hermano Oscar para la lección de este día. Hermano Oscar, Dios le bendiga. Y como siempre, escucharemos una buena lección de nuestro hermano. Así que gracias a Dios por aquello y vamos ya arrancando con el estudio del día de hoy. Hermano Oscar. Ok, hermano, muy buenas noches, buenas tardes a todos mis hermanos. Gracias por la oportunidad, primeramente a Dios y también a la confianza de mis hermanos de poder tener este espacio para poder compartir esta palabra que esperamos nos ayude, me incluyo obviamente en ella, ¿verdad? Para poder mejorar obviamente las condiciones espirituales. Voy a apagar mi cámara porque aquí está lloviendo muy fuerte y esperemos no tener problemas con, hablemos la señal, eh, pero vamos a compartir la pantalla. Me imagino que se estará viendo ya la imagen, ¿sí? Sí, hermano, se está viendo, tienes que darle amplitud nomás. Ok, ahí está. Ahí sí. Bueno, la historia de la humanidad está llena de acciones las cuales se catalogan o la hemos catalogado como buenas intenciones.
Y sin embargo, muchas de ellas, a pesar de haber nacido a partir de querer hacer lo bueno, el resultado, desgraciadamente, ha sido mayormente negativo. Y en muchas ocasiones se han obtenido inclusive resultados nefastos. Uno se puede preguntar quizás por qué ocurre esto, si la verdad es que yo quería hacer lo mejor. Y puede ser que la respuesta más simple sea el hecho de que el hombre no conozca o no conozcamos nuestras limitaciones y no seamos capaces, por ejemplo, de reconocer que existe un Dios, ¿verdad? Un ser superior que está por sobre nosotros. Desgraciadamente, quizás una de las instituciones, entre comillas, que más ha sido víctima de estas buenas intenciones ha sido el cristianismo, pues a través de la historia, ¿verdad? Podemos darnos cuenta que esta institución, entre comillas, divina, creada por Dios, que es su iglesia, ha sufrido a través de la historia una serie de buenas intenciones, la que de alguna u otra manera ha resultado en una serie de divisiones, falsas doctrinas y hasta, ¿verdad? Muchas veces a predicaciones que llevan inclusive a la gente gnóstica o ateos a justificar el hecho de que no exista Dios. No cabe duda hoy día que existen muchos movimientos religiosos, los cuales, ¿verdad? Todos hablan indudablemente de Dios, pero sabemos que a través de la palabra muy difícil será que aquellos que permanezcan en esa doctrina puedan abrazar, ¿verdad?, la vida eterna junto con Dios. Y no es porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice precisamente los mandamientos escriturales. La Biblia es un libro no tan solo en el cual se registran los mandamientos y obviamente conocer la voluntad de Dios, sino también la sabiduría de Dios y especialmente del Espíritu Santo a través de este libro nos ha revelado y nos ha registrado una serie de actos y situaciones las cuales se pueden señalar que son un ejemplo, ¿verdad?, para nosotros de aquellas buenas intenciones hechas por hombres importantes en la Biblia, pero que tan solo, ¿verdad?, ha provocado el rechazo de Dios. Y quizás cuando leamos algunas de estas buenas intenciones bíblicas, podamos llegar a la primera conclusión humana de que no era tan malo, que se quería hacer lo mejor. Pero de alguna u otra manera, cuando uno lo ve con ojos espirituales y lo pone en la balanza, ¿verdad?, de acuerdo a la voluntad de Dios, encontramos que el Señor rechaza esas buenas intenciones y en algunos casos inclusive le costó la vida a otros. Y eso pasa, mis hermanos, hermanas, porque de repente no nos hemos preocupado de conocer a cabalidad el carácter de Dios, a reconocer que somos creación de Dios y que por lo tanto, ¿verdad?, es Dios el que ordena y el que manda lo mejor que sea, digamos, para su iglesia y obviamente para sus hijos. Por eso es que la palabra cuidado, ¿verdad? Cuidado con las buenas intenciones. Porque lo primero que tenemos que ver es si esas buenas intenciones de alguna u otra manera tienen una, hablemos, relación directa con la voluntad y mandamiento de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos, ejemplos que usted conoce, mis hermanos, mi hermana, pero que de alguna u otra manera lo invito a que lo veamos con un prisma, ¿no es cierto?, desde un punto de vista espiritual. Porque muchas veces cuando uno lee, y a mí me ha pasado, estas, hablemos, situaciones, uno se pregunta desde el fondo, ¿no es cierto?, pero no era tan malo. Quizás, hablemos, le faltó algo. Creo que en algunos aspectos uno puede pensar, Dios es demasiado estricto, debería ser más flexible. Y nos encontramos entonces muchas veces en una disyuntiva, y por eso que muchas veces también, ¿verdad?, hay personas, desgraciadamente, que conociendo el Evangelio, que usted quizás le ha predicado el Evangelio, se quedan donde están, porque no creen, ¿verdad?, que Dios sea tan estricto, sino que de repente piensan y alimentan la mala idea de que Dios es un Dios flexible.
Una historia muy conocida se encuentra, ¿verdad?, ahí en Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 5, que tiene que ver específicamente con la ofrenda de Caín. ¿Cuántas veces hemos leído y hemos estudiado este pasaje y nos hemos dado cuenta quizás que lo que hizo Caín no fue tan malo? Porque él, tenemos que reconocer, se preocupó en entregar una ofrenda a Dios. Cuando vemos ahí, ¿verdad?, en el versículo, y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, ¿verdad? Ah, perdón, y se ensañó Caín, dice, en gran manera, y decayó su semblante. En el verso 3 dice, y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo, dice, del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Uno puede pensar inmediatamente, mis hermanos, que ambos trajeron una ofrenda a Jehová. Pero ¿dónde está la gran diferencia? Y la gran diferencia está en una sola palabra, ¿verdad? Que aparece aquí en esta versión, Reina Valera, año 60, en el versículo 4, que marcó la diferencia entre Caín y Abel. Caín trajo una ofrenda a la tierra, pero Abel trajo también de lo primogénito, ¿verdad?, de sus ovejas. Las dos ofrendas eran de alguna u otra manera presentar a Dios, pero lo que de alguna u otra manera identificó a Abel para entregar a Dios es que había que entregarle lo primero, lo exclusivo, lo de calidad, porque se estaba dirigiendo esa ofrenda al Todopoderoso. Y aquí de alguna u otra manera, más allá de juzgar, ¿verdad?, a Caín, porque la verdad es que Caín tuvo la oportunidad de ver el ejemplo de Abel, su hermano, y revertir, ¿no es cierto?, su ofrenda y preocuparse de entregar, ¿verdad?, una mejor ofrenda al Señor, sino que simplemente él se fue por otro lado, dice, y se ensañó Caín de gran manera y decayó su semblante. Es decir, le atacó el orgullo, ¿verdad?, la envidia, acciones básicamente carnales. Y acá uno se da cuenta entonces, y aquí uno tiene que empezar a meditar, cuánto de mi ofrenda es realmente de calidad, la que yo le entrego al Señor. Y cuando hablamos de ofrenda, no tan solo me estoy refiriendo, ¿verdad?, a la ofrenda en dinero que se da cada primer día de la semana, sino que me estoy refiriendo específicamente, ¿verdad?, a aquella ofrenda en tiempo, aquella ofrenda en estudio, en oración, aquella ofrenda, ¿verdad?, que realmente le pueda generar valor a lo que es mi vida espiritual y decir con certeza o pensar con certeza si efectivamente voy por un camino de crecimiento. Quizás una de las lecciones, hablemos, que uno de alguna manera quiere aportar aquí, ¿verdad?, es que Dios valora la calidad y la intención detrás de nuestras ofrendas y acciones. ¿Qué calidad de ofrenda estamos entregando? ¿Qué calidad, verdad, de entrega es lo que le estamos de alguna otra manera brindando? ¿Será que lo que yo le entrego al Señor día a día, no tan solo el primer día de la semana, sino día a día, es lo suficiente como para decir, verdad, que tengo un lugar allá en el cielo junto con Él? Y acá entonces nos estamos empezando a dar cuenta que Dios, ¿verdad?, es un Dios que de alguna u otra manera dice, ¿cuánto? O me pregunta a mí y nos pregunta a todos, ¿cuánto valgo para ti? ¿Cuánto valgo para ti? ¿Verdad? ¿Valgo realmente lo que significa ser tu creador, nuestro Dios? Cada uno de alguna u otra manera tiene que meditar en relación al tema, porque de alguna u otra manera no nos olvidemos nosotros que la salvación es individual y cada uno va a tener que responder delante del juez. Si seguimos nuestro recorrido, entonces uno se podrá dar cuenta también que existen otras acciones, como en el caso, ¿verdad?, de Usa. El caso de Usa, ¿no es cierto?, que está registrado ahí en Segunda de Samuel, ¿no? Este hombre que de alguna u otra manera lo que hizo a la luz nuevamente humana, uno dice, ¿fue malo lo que hizo Usa? ¿Fue algo negligente? Bueno, probablemente sí haya sido negligente, ¿verdad? Pero ¿fue realmente malo? Y uno de alguna forma dice, pero ¿cómo el Señor fue tan drástico aquí en quitarle, ¿verdad?, la vida a este hombre?
ahí en el capítulo 6, versos del 6 al 7, ¿verdad? Cuando llegaron, dice, a la era de Nacón, dice, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto, dice, al arca de Dios. Por eso es que de alguna forma, mis hermanos, lo que el hombre piensa que es bueno, no necesariamente, ¿verdad?, sea aceptado por Dios. Lo que hizo Usa, que fue una acción quizás impulsiva, que usted y yo hubiéramos hecho al ver que algo se va a caer y algo importante se va a caer. Y bueno, la reacción automática es tomar ese elemento y evitar que se rompa, que se estropee. Ese solo acto, fíjese que encendió el furor de Jehová en el verso 7. Encendió el furor de Jehová. Y se encendió a tal punto que hirió de muerte a este hombre. Usa sabía perfectamente que los únicos que podían tocar esa arca eran, ¿verdad?, los levitas. Aquí hablemos, el Señor no está quitándole la vida a una persona que ignorara lo mandatado por Dios. Y claro, el error lo cometió primero que nada David, porque, ¿verdad?, quiso hacer cosas que Dios no le había autorizado, como por ejemplo llevar el arca arriba, ¿verdad?, de bueyes. Por eso que en el versículo 8, ¿verdad?, de este mismo capítulo dice, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. De alguna otra manera, David fue responsable de la muerte de ese hombre Usa. Pero acá nosotros también nos estamos dando cuenta, mis hermanos, hermanas, que el Señor de alguna u otra manera dice, si tú sabes lo que tienes que hacer, ¿por qué no lo haces? ¿Fue una buena intención la de este hombre Usa? Sí. ¿Fue valorable a vista humana? Por supuesto que yo puedo pensar que sí. Pero a los ojos de Dios, simplemente fue, ¿verdad?, una desobediencia absoluta a sus mandamientos. Por esa razón, ¿verdad? ¿La lección cuál es? La obediencia a las instrucciones de Dios es entonces crucial. Y las buenas intenciones no justifican la desobediencia a sus mandatos. Las buenas intenciones no justifican la desobediencia a sus mandatos. Y por esa razón, muchas veces, mis hermanos, hermanas, nos encontramos entonces en distintas situaciones que de alguna u otra manera nos muestran a nosotros que es posible, ¿verdad?, que estemos de alguna u otra manera cayendo en esas buenas intenciones, pero que de alguna u otra manera también estamos contradiciendo al Señor. Sigamos con estos ejemplos. Fíjense que estamos llenos, y yo creo que me faltan ejemplos acá. Yo saqué algunos, ¿verdad? Pero estamos llenos de ejemplos de estos casos que más que cosas buenas han provocado cosas malas. Y fíjese que en algunos casos, como en el caso de Usa, ¿verdad?, provocó su muerte. Pero no tan solo en esa ocasión. Fíjese que hay una situación que yo no le había puesto mucho cuidado aquí, también en 2 Samuel, capítulo 24, versículo del 1 al 17, cuando se habla ahí específicamente del censo de David. Si usted lee, ¿verdad?, este pasaje, que es bastante largo, yo voy a sacar algunos, hablemos, elementos acá, pero de alguna otra manera quizás sugiero a que usted lo pueda leer. Uno puede pensar hacer un censo, ¿verdad? Un rey que manda a hacer un censo, no es tan complicado. Uno puede pensar humanamente que un rey o una autoridad necesita saber con cuánta gente cuenta, con cuánta gente, hombres de guerra tiene para poder ir a la pelea, a la guerra. Y este rey, de alguna u otra manera, David, opta por, de alguna forma, hacer un censo. El hacer el censo, en este caso, estaba poniendo de lado la confianza que le daba el Señor a David de ser vencedor si se enfrentaba a estos pueblos, hablemos, que siempre le han hecho guerra como a los filisteos. Nunca, tú no necesitas, el Señor está contigo. Tú puedes vencer a tus enemigos con 5, con 10, con 10,000 o con 80,000 hombres. No necesitas más.
Solamente necesitas confiar en el Señor. Y fíjese que en el verso 3, Joab, ¿verdad? De alguna otra manera le advierte a David que iba a cometer un error cuando le dice, ¿verdad? Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que los que vean, dice mi señor el rey, mas, ¿por qué se complace en esto mi señor rey? ¿Por qué te complaces? ¿Por qué de alguna otra manera pierdas el tiempo contando a la gente que tienes si tienes al Señor Todopoderoso? Pues no escuchó, ¿verdad? David, y hace el censo, y se demoró, ahí lo dice en el versículo 8, ¿verdad? 9 meses y 20 días. Al final sacó la suma de que tenía 500,000 hombres de guerra, un número bastante importante. Sin embargo, ¿verdad? El Señor se molestó con él. No aceptó eso. ¿Eran buenas intenciones de David? Probablemente que sí, humanamente hablando. Pero eso significaba, ¿verdad?, que David desconfiaba del poder de Dios. Ante esta situación, ¿verdad?, el Señor de alguna u otra manera se presenta delante de David y le presenta 3 alternativas para poder solucionar su error. Versículo 13. Cuando dice, ¿verdad?, vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que venga 7 años de hambre en tu tierra? Primera opción. O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Segunda opción. Primera opción, segunda opción. O que 3 días haya peste en tu tierra. Elige. Le dijo Gad por orden de Dios. ¿Qué es lo que quieres? La verdad, hermanos, es que lo que esperaba el Señor era que no eligiera ninguna de estas 3, sino que reconociera su error y se arrepintiese. Sin embargo, David opta por elegir la tercera. Dice versículo 14, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Y Jehová envió entonces la peste sobre Israel, desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Betseba 70,000 hombres. Aquí aparece, ¿verdad?, el ángel de la muerte. Fíjese que él había contado 500,000 hombres y la peste se llevó 70,000 hombres. O sea, se quedó casi sin hombres de guerra. Hasta que el Señor, ¿verdad?, en el verso 16, dio orden al ángel, ¿verdad?, que parara su destrucción, porque dice que el Señor se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová, dice, estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y entonces recién ahí David se dio cuenta y dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Al final, hermanos, lo que necesitaba David era precisamente no elegir, sino arrepentirse delante del Señor. ¿Es que acaso tenemos que ver la muerte de la manera que lo vio David para darnos cuenta que muchas veces estamos cometiendo un error? Y uno podría decir, hermanos, ¿cómo se puede enojar tanto Dios por un censo? Es que no se trata del censo. Se trata de poner la confianza o no confiar en Dios, ¿verdad? Las acciones impulsadas por el orgullo o la confianza en las fuerzas humanas en lugar de confiar en Dios no son agradables a Él. Es un hecho muchas veces, mis hermanos, que nosotros quizás ponemos más confianza en muchas ocasiones más en las cosas del hombre que en las cosas de Dios. ¿Le ha pasado a usted? ¿Lo ha experimentado? Bueno, efectivamente, muchas veces experimentamos esto. Y Dios solamente observa, Dios solamente mira, y Dios de alguna u otra manera espera que de alguna otra manera recapacitemos y que nos demos cuenta entonces que hemos perdido la confianza en Dios.
Siguiendo con algunos otros ejemplos, fíjese el sacrificio de Saúl, otro rey más, el primer rey, ¿verdad?, de Israel, en 1 Samuel capítulo 13, versículo del 8 al 14. Un hombre que creo que reinó no más de 3 años y que de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, nunca entendió que él se tenía que sujetar al Señor. Se le había dado una orden de esperar, ¿verdad?, a Samuel por 7 días para poder de alguna otra manera presentar sacrificio al Señor. Si nosotros vamos al versículo 8, por ejemplo, dice entonces, perdón, el versículo 8, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, estamos hablando de aquí de Saúl, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Nuevamente, uno humanamente podría pensar, ¿lo hizo mal Saúl? No, porque el holocausto se lo ofreció, ¿verdad?, a Jehová. Pero esas eran las órdenes. Esa no era la orden de Dios. Por eso que en el versículo 13 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, dice, lo locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser, verdad, que el Señor se haya enojado? Si lo que hizo, verdad, es ofrecerle, verdad, holocausto y sacrificio al Señor. Pues bien, la orden era que Samuel le ofreciera ese holocausto, no Saúl. Y aquí, si usted retrocede a algunos capítulos, en el capítulo 10 de 1 Samuel, específicamente en el versículo 8, dice, luego bajará delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto, está hablando Samuel a Saúl, y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Se da cuenta usted que de repente el Señor es sumamente claro y transparente con las órdenes y mandamientos, y que de repente los hombres, inclusive nosotros, no sabemos escuchar o no queremos escuchar o no nos queremos sujetar a su voluntad? Las órdenes, ¿verdad?, de Dios que le indicó a Samuel fueron claras y él las transmitió claramente a Saúl. El que tenía que dar las instrucciones y ofrecer el holocausto era Samuel, no era Saúl. No importaba si, hablemos de alguna otra manera, Samuel se demorara más de 7 días, porque lo que estaba probando aquí el Señor en Saúl, ¿verdad?, Dios, era la obediencia y la sujeción a los órdenes que él estaba dando. Se adelantó, ¿verdad?, hizo holocausto, hizo lo que él pensaba, y por eso que Saúl en el versículo 13 del capítulo 13 le dice, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. ¿Realmente nosotros guardamos los mandamientos que nos ha ordenado Dios tal y cual como él nos ha indicado? ¿O siempre estamos haciendo ciertos, verdad, ajustes con la esperanza de que el Señor de alguna u otra manera tenga misericordia de nosotros? Por eso que la lección dice, ¿no es cierto?, la paciencia y la adherencia a las instrucciones de Dios son fundamentales, incluso bajo presión. Incluso bajo presión.
Hay cosas, mis hermanos, de los cuales nosotros, ni usted, ni yo, ni nadie en este mundo, está autorizado por cambiar o para cambiar, porque Dios lo ordenó de una manera sabia y lo ordenó de una manera absolutamente pensando en lo mejor para sus hijos. Por eso que yo empecé diciendo que quizás, entre comillas, la institución divina que ha sufrido más de buenas intenciones ha sido precisamente el Evangelio. Todos, o la mayoría, ¿verdad? Un 90% de las personas en este mundo hablan del Evangelio, hablan de Cristo, hablan de Dios, pero no hacen lo que Dios pide. No hacen lo que el Señor les manda. Y lo que es peor, se convencen en que están haciendo lo correcto. Dejan este mundo pensando, ¿verdad?, que están haciendo lo correcto. Amarga sorpresa es la que después de esta vida puedan encontrar, ¿no es cierto?, en el lugar al que van. Pedro, tratando de disuadir a Jesús de sufrir, dice, y morir. También es un pasaje que usted conoce, dice, hermanos, ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 16. Este Pedro, este apóstol que se caracterizó por ser un hombre impulsivo, que primero hacía y después se arrepentía. Cuando vamos ahí a la Biblia, entonces, en Mateo capítulo 16, versículo 21 a 23, dice ahí: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. La advertencia para que a estos apóstoles, estos discípulos, no les fuese sorpresa lo que iba a ocurrir. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo, ¿verdad? Jesús dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone, dice, la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Lo que estaba diciendo Pedro era malo humanamente. De repente, ¿verdad? Pedro, por supuesto que habían visto tantas señales del Señor y prodigios, que cómo, ¿verdad? ¿Cómo, Señor, tú vas a aceptar una muerte de esta naturaleza? Tú tienes todo el poder. Por eso es que le empezaron a convenir, como a llamarle la atención. Señor, ¿verdad? Ten compasión de ti, en ninguna de estas maneras esto te acontezca. Sin embargo, esas palabras buenas, bonitas, de amor quizás de Pedro hacia Jesús, se transformaron en tropiezo, ¿verdad? A tal punto que le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Por eso, por esa razón, mis hermanos, muchas veces, ¿no es cierto?, hay movimientos, sí, religiosos tremendamente poderosos económicamente, tremendamente ricos económicamente y políticamente. Pero eso es lo que quiere Dios de sus hijos. Y hablan en el nombre de Dios. Pero ¿dónde tienen la confianza? La confianza la tienen en las cosas de Dios o en las cosas de este mundo. Fíjese que hace unos días estuvimos haciendo un análisis, ¿verdad? Una conversación aquí con los hermanos. Y salió básicamente, ¿no es cierto?, este movimiento que son los testigos de Jehová. Un movimiento que es sumamente fuerte y que salen todos los días sábados, llueva, truene, ¿verdad?, viento, a pregonar y pregonar. Y uno dice: ah, mire, qué buen ejemplo. Pero si uno analiza, hermanos, lo que ellos hacen, es un daño tremendo. Porque ellos no predican para salvar almas. Ellos predican para que se condene la gente. Eso no resta que nosotros no tengamos la responsabilidad de predicar el Evangelio, todos y cada uno de los cristianos, ¿verdad? Y fíjese que el 99% quizás de las personas que practican esa religión no quieren ir al cielo, se quieren quedar en este mundo. Porque ellos ofrecen que este mundo va a ser, ¿verdad?, reconstruido por 1000 años. Ellos lo ofrecen solamente a 144.000 ir al cielo.
El resto se queda en este mundo. Y por lo tanto ellos quieren quedarse en este mundo, no quieren irse al cielo. Y eso es tremendamente, hablemos, trágico, porque nuestro hogar no está en este mundo, sino que está en los cielos. Eso es lo que quieren ellos. Esa es la esperanza que tienen. Ese es el deseo que tienen, quedarse en este mundo. Por eso que dentro de lo que es la lección, ¿verdad? Aquí Jesús enseña que incluso las buenas intenciones, cuando interfieren con el plan divino, puede ser mal encaminado y contraproducentes. Todo se disfraza en el nombre de Jesús. Todo se habla en el nombre de Jesús. Todo se comparte en el nombre de Jesús. Pero cuando ven los mandamientos de Jesús, simplemente o no los conocen o no lo obedecen. Pero ese es el caso de ellos, que pasa en nuestro caso personal. Usted y yo los conocemos a cabalidad, los mandamientos. ¿Es que acaso los mandamientos, Señor, no son gravosos? A pesar de que Él dice que no son gravosos, pero para algunos puede ser gravoso. ¿Por qué razón puedo yo estar pensando, mis hermanos, que existen iglesias de Cristo que hoy día se reúnen cada primer día de la semana a través del Zoom? Yo puedo entender que el Zoom son para situaciones, hablemos, extremas, ¿no? Una hermana que no se pueda reunir por situación de salud, porque esté postrado en cama. Pero me he enterado que existen iglesias de Cristo que ya, hablemos, no tienen local, que el local ahora es digital y que pueden entrar hermanos de distintas partes del mundo a reunirse y hacer culto a Dios a través del Zoom. ¿Es una buena intención? Humanamente sí. ¿Lo acepta Dios? ¿Lo ve con buenos ojos? Yo creo que no, porque se está faltando a los mandamientos del Señor, que es reunirse cada primer día de la semana, que es de participar, ¿verdad?, en comunión con la cena, que es de participar de las ofrendas. Entonces estamos llenos de situaciones que muchas veces, ¿verdad?, nos llevan más bien a la perdición y a la salvación. Cuando existe una discusión entre los discípulos, disputando quién era el mayor, una discusión totalmente carnal y humana, que no tenía sentido para lo que era el ministerio del Señor. Ahí en Lucas capítulo 22. El Señor les estaba hablando de cosas celestiales, de cosas espirituales, y aquí ellos estaban disputando, ¿verdad?, puestos, categorías. Y por eso es que en el capítulo 22, verso 24, dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados, dice, bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que se dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Por qué se pelean, verdad, por puestos? ¿Quién es el mayor? ¿Es acaso eso importante? Eso estaba provocando, ¿verdad?, una gran molestia y una gran división entre los apóstoles. Y el Señor le dice, el mayor es el que sirve. ¿Quién es el que está, verdad, sirviendo? Y fíjese que el mayor ahí era Cristo. Y él le dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. No estoy para ser servido. El ejemplo, ¿verdad? El ejemplo de humildad, de entrega, eso no está para estar, ¿verdad?, siendo discutido si quién es el mayor o quién es el más importante. Jesús critica la búsqueda de la grandeza y el poder desde una perspectiva mundana y enseña que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en la humildad y el servicio. ¿Somos realmente servidores dentro de la iglesia? ¿O estamos esperando siempre que otros hagan lo que yo tengo que hacer? ¿Será esa una de las tantas razones por qué de repente en nuestras iglesias nos cuesta tanto hablar de ancianos y diáconos?
Porque los ancianos y diáconos, ¿verdad? No son autoridades, sino que son ministradores que están al servicio, ¿verdad? De la grey. Estamos esperando, ¿verdad? Que el predicador haga el mensaje, que el evangelista vaya y predique en las calles y que yo solamente de repente me siente, observe y de repente inclusive hasta me doy el lujo de criticar lo que hace porque no me gustó. Esta es una acción natural que muchas veces se ve. Y si de alguna otra manera siguiéramos analizando, ¿verdad? Todos y cada uno de estos ejemplos con una mirada humana, podremos quizás darnos el lujo de encontrar que el Señor fue demasiado drástico. Pero sin embargo, lo que Dios siempre nos ha pedido y se pidió anteriormente es que sus hijos fuesen obedientes, que nos dejemos de las buenas intenciones para poder sumarnos a lo que el Señor ya hizo y ya creó y ya tiene ahí, ¿verdad? Su iglesia perfecta, su evangelio, no necesita nada, sino que simplemente el Señor me dice y nos dice que hagamos lo que Él nos enseña, si queremos llegar, ¿verdad?, a la vida eterna y a los cielos. Podríamos tener muchas razones para poder quizás justificar mis buenas intenciones. Podrían sonar bonitas, podrían ser interesantes, podrían inclusive ser hasta constructivas, pero ante los ojos del Señor, ¿verdad?, son destructivas, que lleva, desgraciadamente, a pensar más bien en las cosas materiales que en las cosas espirituales. Por eso, mis hermanos, quizás no es imposible, pero es muy difícil muchas veces que una persona que esté, ¿verdad?, un líder religioso que esté metido, ¿verdad?, en ese ambiente de poder económico, deje eso. Le cuesta poder pensar en que eso está malo, en que el diezmo es malo, el que reunirse el día sábado es malo, el que hagamos actividades, ¿verdad?, como quien dice, ¿verdad?, especiales, es malo. Que toquemos instrumento o que toque instrumento en el culto es malo. No, todo eso aviva. Todo eso es positivo, ¿verdad? Nuestras iglesias están llenas, dicen ellos. Mire, hay 300, 400 personas. ¿Ustedes cuántos son? ¿20, 24, 30? Miren, nosotros somos 300. Pero el Señor de alguna otra manera dijo también, ¿cuántos vienen por los panes y los peces? ¿Seguirán los 300 si usted le quita todo ese adorno que hay y se concentra solamente en la sana doctrina? Puede ser que baje de 300 a 24, los verdaderos adoradores del Señor. Y de alguna u otra manera, entonces, estos ejemplos que vimos, pequeños ejemplos que usted los conocía, mi hermano, mi hermana, me lleva quizás a podernos preguntar, y esta pregunta la voy a dejar para de alguna otra manera abordarla mañana. ¿Por qué podría pensar que lo que yo considero algo bueno, hablemos algo positivo, no es aceptado por Dios? Y quizás la primera respuesta que podemos tener a este pensamiento humano también se traduce en una pregunta. ¿Es que acaso mis pensamientos son los mismos pensamientos que Dios o los que tiene Dios? ¿Es que acaso mis buenas intenciones pueden estar, ¿verdad?, a la misma altura de los pensamientos e intenciones de Dios? Lo que hizo David, lo que hizo Saúl, lo que hizo Pedro, lo que hizo Usa, lo que hizo, hablemos, a Abraham en algunos momentos, Sara en otros momentos. ¿Se puede poner a la misma línea de los pensamientos de Dios? Vamos a abordar este tema el día de mañana, si Dios así nos permite, nos da vida y nos brinda, ¿verdad?, una nueva oportunidad de estar reunidos.
Y quizás nos demos cuenta entonces que el Señor no necesita de nuestras buenas intenciones. Lo que el Señor necesita es que nos sujetemos, ¿verdad?, a su obediencia y dejar que la obra funcione, ¿verdad?, tal y cual como el Señor lo ordena. La invitación entonces, si Dios así lo permite, ¿verdad?, es para mañana, para continuar. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su tiempo. Hermano Sergio. Muy bien, hermano Oscar, muchas gracias. Dios te bendiga. Pensaba que en sí las buenas intenciones no son malas. Lo malo es que cuando ellas no se materializan. Mucha gente ha tenido muy buena intención en obedecer al Señor, pero no se queda más que en eso, en la buena intención que tuvo, pero esa buena intención no se materializa, viene a ser solamente una buena intención que más tarde logrará su objetivo, o sea, no logrará su objetivo. Bien, bien. Vamos a tener una oración. Yo no sé si tenemos posteriormente Bexabé, que nos indique a las personas, los hermanos que están en Facebook, pero de momento vamos a tener una oración y ya vienen los hermanos que no han arreglado en el reloj. Por aquí viene ya una hermana llegando. Sí, Vamos a hermano orar. Sergio, tengo, por favor. Ok, voy Pues, enseguida, sí. Bexi, voy a pedirle a mi hermano Fariña que veo por ahí. Hermano Fariña, si es posible que nos puedas guiar en una oración, por favor. Si fueses tan gentil, orar por la hermana de mi hermano Rigoberto Paso, que está internada, ya fue operada del corazón, para su pronta recuperación, por favor, mi hermano Fariña. ¿Cómo se Oremos al llama? Señor. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo Tu se llama? micrófono, ¿Cómo se Brígida, llama ella? hermano José. Brígida, Brígida. 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 Es su hermana en la carne, ¿cierto? Sí, hermano José. Muy bien, vamos a orar, mis hermanos. Dios nuestro Padre, que la honra y que la gloria la tenga usted por todos los siglos. En esta tarde noche, Padre amado, vamos a donde mora usted en oración, nuestro Dios, para agradecerle el momento que hemos tenido de estudio. Gracias por haber comprendido una porción más de su palabra, Padre Santo, Sí. donde claramente nos deja entender de que nuestras intenciones, Padre bendito, a veces van a ir en contra a su voluntad o a sus deseos, como usted lo declara en su palabra. Gracias por el gesto, el ánimo del hermano Oscar entre nosotros para traernos esta lección. Pedimos por los hermanos y hermanas que estuvieron presentes en la plataforma, los que viven en Chile, los que viven en Centroamérica, en México, en los Estados Unidos, donde estén, Padre bendito, a lo largo y ancho de este vasto mundo, que puedan ellos también ser bendecidos, Padre, con esta lección. Y nuestra oración también es para con ellos en situaciones, cualquier situación que se encuentren, Padre, ya sea de enfermedad, falta de trabajo o cualquier problema, Padre amado, en el cual estén pasando, sea con ellos también, como lo es con nosotros, Padre. Pedimos a esta hora por la parienta, la hermanita, Padre bendito, en la carne de nuestro hermano Rigoberto, que sea con ella, Padre Santo, la señora Brígida, para que usted la guarde, la cuide, y rogamos para que los médicos van a trabajar en ella, Padre amado, sea exitoso, el tratamiento en el hospital, en la casa, ambulatorio, cualquiera que fuere, que sea, Padre bendito, con buenos resultados, por favor. Gracias por los hermanos, hermanas que hacen viva, Padre Santo, esta plataforma para aprovechamiento de muchos. Que la honra y que la gloria, Padre Santo, la tenga usted por todos los siglos. Y hacemos esta oración en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, lamento tener que decirle a los hermanos que se han incorporado que no habían hecho el cambio de hora. Pero bueno, vamos a tener entonces con Bexabé de los hermanos que están allí en el otro lado de Facebook para que nos puedas contar, Versa. Sí, mi hermano, buenas tardes a todos. Acá en Facebook nos estaba visitando y viendo en vivo John Nilson Rivero, Marcelo Tolosa, Gelati John, Sandra Espinosa Rosales, el hermano César Morales. Dice Iglesia de Cristo, no sé
de dónde será específicamente, la hermana Lidia Medina, Erisnelsa Velázquez, Are Gama dice, el hermano César Morales escribe excellent. El hermano John Nilsson dice, buenas noches, amados hermanos, Dios los bendiga a cada uno en particular en la plataforma y a los que están por Facebook. Gracias, hermano Oscar, por el excelente estudio, excelente lección. La hermana Lidia Medina escribe, buenas noches, hermanos, un gusto verlos, aunque sea de lejos, un abrazo. Y Sandra Espinosa Rosales dice, hola, buenas tardes, bendiciones, mis amados hermanos, saludos. Igualmente, bueno, como usted decía, hermano Sergio, y hay algunos hermanos que por el tema del cambio de horario no se perdieron el estudio que estaban escribiendo ahí por el chat, pero esto queda guardado el en vivo en la página de Facebook del hermano Néstor, así que ahí lo podrían revisar más tardecito. Mi Muy hermano, bien. no sé si Sí, puedo decir algo con respecto al estudio. sí, cómo no. Adelante, Bexi. Y bueno, darle las gracias igual al hermano Oscar porque es un excelente tema. Y recordarnos, porque no basta solo con tener buenas intenciones y ser bueno, entre comillas, sino que tenemos que hacer más cosas. Tenemos que ir al esfuerzo que el Señor nos pide, a esa perfección que nos pide cada día y tener ese dominio propio, que a veces nos cuesta mucho. Y no basta solamente con ser buenos, sino que tenemos que obedecer la palabra del Señor. Así que excelente tema. Si hay segunda parte, aquí estaré para escucharlo mañana. Muchas gracias. Muy bien, así será, Bexabe. Mañana, si Dios así lo permite, Oscar, nuestro hermano, nos traerá la segunda parte de esta muy buena lección que hoy día nos ha presentado. Quiero decirles que a los hermanos, para que vean sus relojes, aquí en nuestro país son las 9 menos 5, para que puedan entonces colocar sus horarios a corrección. Bien, ¿algún comentario, hermanos, de los que estamos en plataforma? ¿De lo que se ha estado señalando? Hermana Doris. Buenas noches, hermanito. Sí, entré un poquitito, pero no estuve en la oración de inicio, pero he escuchado todo el estudio que nos ha traído el hermano Oscar, muy bueno, nos exhorta y bueno, yo le felicito al hermano y mañana esperamos el resto del banquete que trajo esta noche. Así que muchas gracias, hermanos, quitar Dios lo bendiga. Muy bien. ¿Algo más, hermanos, que quisieran agregar? Estamos llegando entonces al término de la jornada del día de hoy. Mañana, si Dios así lo permite, viene otro hermano por ahí. Viene mi hermano Peña. Así que lamento decirles, pero ya nos estamos retirando para que puedan entonces, vamos a comunicarle al hermano ahí para que pueda hacer los arreglos en su horario. Ahí está el hermano Peña. Hermano Peña, buenas noches. Buenas noches, buenos lonches. Buenas noches, hermano. Mira, lamento decirte, pero estamos terminando, hermano. ¿No te recuerdas que habíamos hablado que el cambio de horario? Oh, de veras. Sí, 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 sí. O sea, Así que, ¿eh? es que Ah, mire, yo pensé que ajá. era una hora enfrente para mí. Y nada, entonces sería a las 6 de la tarde tiempo mío. Ya, aquí son las 9 ahora, hermano. O sea, entonces son 2 horas la diferencia. Ujú. Serían las 6 de la tarde para mí. Ok, bueno, pues dice en Bueno, el, bueno. más vale tarde que nunca. ¿Alcancé la Sí, oración sí. o ni la Eso oración es alcancé? un poquito chiquito. Entonces ni la oración alcancé. Bueno, les esperamos mañana. Recuerden que hemos cambiado de horario. Aquí en nuestro país tenemos las 9 de la noche ya, para que revisen entonces ustedes en relación a los horarios en sus lugares de origen. Así que gracias y que Dios les bendiga. Mañana, si Dios así lo permite, nos volvemos a reencontrar. Que tengan un descanso reparador. Buenas noches, hermanos. Pase buenas Chao, mi hermano. noches. Dios los Igualmente, bendiga mi a hermano todos. Mario. Igualmente. Amén. Buenas noches. Descansen, buenas Buenas noches. noches, Chao, chao. hermanos. Gracias Buenas igualmente. noches, mi hermana Maritza. Marisa. Saludos al Gracias. hermano Jorge. Le voy a hacer presente su nombre. Gracias, hermano. Buenas Chao, noches. chao, gracias. Chao, hermanito Cristian. Chao. Chao, hermano Rigoberto. Saludos a su hermana. En su nombre, hermano Sergio. Gracias, Que gracias. Dios la recupere prontamente.
Amén. Amén. Así sea. Para todos, hermanitos. Chao, mi hermana Doris. Chao, hermano Rigo. Chao, hermano Sergio.